Hola, ¿qué tal? Nosotros les presentaremos a continuación el tema de resonancia magnética nuclear. Mi equipo está conformado por Gutiérrez Cabrera Leslianaí, Moctezuma Vargas Nadia Ivette, Pérez Marín Bianca María y Razo González Jennifer Guadalupe. Nosotros somos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Químico-Farmacobiología. El concepto de la resonancia magnética nuclear es una técnica espectroscópica no destructiva, basada en las propiedades magnéticas de la materia, y es aplicada para cualquier sustancia química que esté en estado sólido o líquido, además que contenga núcleos con espines nucleares. El principio de la técnica es el siguiente: estudia el comportamiento de ciertos núcleos atómicos en presencia de un campo magnético externo, es decir, aquellos que poseen spin nuclear distinto de cero. El campo magnético aplicado produce un desdoblamiento de los niveles degenerados de energía del spin nuclear, de modo que pueden inducirse transiciones entre ellos como consecuencia de la absorción de una radiación electromagnética adecuada. La disposición de los niveles de energía es una propiedad tanto de los núcleos de una sola molécula como de su entorno electrónico y de las interacciones entre ambos. La intensidad, forma y posición de las señales en el espectro de un núcleo determinado están íntimamente relacionados con su estructura molecular, por lo que es un análisis detallado del espectro y este nos proporciona valiosa información acerca de la estructura del compuesto que lo origina. Esta técnica resulta ser de las más eficientes y útiles para el estudio de la estructura y dinámica de moléculas de disolución. Diferentes métodos de interpretación de la resonancia magnética nuclear. 1H. Es un método espectroscópico utilizado para determinar los tipos y el número de átomos de hidrógeno presentes en la molécula. Detecta núcleos de protones. El rango químico de 1H es de 0 a 14 partes por millón. En la obtención de los espectros de RN para RNH se usa el método de ondas continuas. Es un proceso lento y no da un pico de disolvente. En el carbono 13 es un método espectroscópico que se utiliza para determinar los tipos y el número de átomos de carbono presentes en la molécula. Detecta los núcleos del carbono. El rango químico va de 0 a 240 partes por millón. Se usa la transformación de Fowler. Es un proceso rápido y este sí da un pico de disolvente. Estas son algunas características y diferencias que se encuentran en los diferentes métodos para interpretar los espectros. Interpretación del espectro 1H-RMN. Esta es una rápida y correcta interpretación de los espectros y resonancias magnéticas nuclear. Tiene algunos conceptos que te pueden ayudar: desplazamiento químico, línea integral y acoplamiento del spin. Desplazamiento químico. Indica el tipo de protón que provoca cada señal. Normalmente se emplean tres métodos de identificar el número de tipos de hidrógeno en una molécula. Métodos de sustitución. Se sustituye cada hidrógeno por un átomo diferente. Descripción verbal. Se sustituye cada hidrógeno por un átomo diferente. Y la simetría. Los átomos de carbono que pueden ser intercambiados por operación de simetría con equivalentes. En la línea integral nos indica el pico I e informa el número de protones que produce la señal. En el acoplamiento del spin se informa cómo están conectados los protones. También el desdoblamiento de las señales que se produce por el efecto del campo magnético vecino sobre el aplicado expertamente provocado de la frecuencia resonáncica que cambia. Y la intensidad de las líneas en los que los acoplamientos de señales vienen dados por el triángulo de Pascal. A continuación se citan los pasos a seguir para llevar a cabo el análisis espectral de forma correcta del 1H-RMN y algunos consejos para que encuentres mejor los grupos funcionales. Se necesita una fórmula para calcular la insaturación que posee el compuesto cuya estructura se quiere elucidar. Se calcula según la siguiente expresión mostrada en esta diapositiva. También se relacionan las áreas de integración de los picos con el número totales de protones de la estructura para obtener el número de protones que presenta cada pico individual. La presencia de un siglete ancho es el espectro que podría deberse a protones, amino o alcohol. Si el siglete ancho se encuentra más allá de 10 partes por millón, es probablemente que se trate de un alcohol ácido. También hay señales que se encuentran entre 10 y 9 que son indicativas de la presencia de un aldehído.
Las señales que aparecen entre 8 y 7 indican la presencia de un anillo aromático. Las señales de 6 a 5 indican que hay protones olefínicos. Las señales de 4 a 3 indican que hay protones en el carbono unidos a un grupo electromagnético como es el oxígeno o el haluro. En las señales de 2.5 hay un protón alquino y en las señales de 2.5 hay un grupo carbonilo. Ejemplo. Ejercicio 1. Proponer una estructura para el alcohol de fórmula molecular C3H8 oxígeno, cuyo espectro de resonancia magnética nuclear 1H es el que se indica. La intensidad se mide en Hz y el desplazamiento químico en partes por millón. La solución está a la derecha. En este aspecto podemos observar las siguientes señales. Un triplete con integral 3H situado a 1 partes por millón. Un multiplete con integral 2H situado a 1.65 partes por millón. Un singulete con un integral 1H situado a 3,10 partes por millón. Y un tripiete con integral 2H situado aproximadamente en 3.80 partes por millón. ¿Qué nos quiere decir esto? En la señal de 3,10 se nos indica que corresponde a un protón del grupo OH. En la señal de 1.75 corresponde al grupo metilo, que debe ser 4 hidrógenos. En la 380 partes por millón nos indica que hay un grupo metilo que se desdobla como un triplete que debe de haber 2 protones. Este sería nuestro ejemplo y nuestras señales en el espectro. Interpretación del carbono 13 de resonancia magnética nuclear. El desplazamiento químico del carbono 13 sigue los mismos principios que lo de 1H, aunque el rango típico de desplazamiento químico es mucho mayor que en el 1H, en un factor de aproximadamente 20 partes por millón. El estándar de referencia de desplazamiento químico para el carbono 13 son los carbonos de tetrametilsilano TMS, cuyo desplazamiento químico se considera 0,0 partes por millón. Las tablas se encuentran en línea para los diferentes grupos funcionales y más información para facilitar este proceso. Como se menciona, la única diferencia es que hay mayor capacidad entre cada uno. El carbono 13 va de 0 a 240 partes por millón. Propiedades de los núcleos. En cualquier molécula, la nube electrónica que existe alrededor de cada núcleo actúa como una corriente eléctrica en movimiento que, como respuesta al campo magnético externo, genera una pequeña corriente inducida que se opone a dicho campo. El resultado de este hecho es que el campo magnético que realmente llega al núcleo es más débil que el campo magnético externo. Por tanto, se dice que el núcleo está protegido o apantallado. El apantallamiento es muy importante, ya que el campo magnético efectivo que siente un protón dentro de una molécula es siempre menor que el campo externo y por lo tanto, para que el núcleo entre en resonancia, dicho campo externo debe de ser mayor. Si en dado caso todos los protones de una molécula orgánica estuvieran apantallados, de igual forma entrarían en resonancia, con las mismas composiciones de frecuencia y campo magnético. Sin embargo, los protones se hallan dentro de entornos electrónicos diferentes y, por tanto, se encuentran diferentemente protegidos o apantallados. Los efectos de protección o apantallamiento de las nubes electrónicas que rodean a cada protón son diferentes, lo que provoca diversas frecuencias de emisión. El resultado es un espectro de diversas frecuencias donde cada conjunto de núcleos específicos da origen a una señal única de RMN. Estas variaciones en la frecuencia de absorción de la resonancia magnética nuclear reciben el nombre de desplazamientos químicos. Estos desplazamientos químicos están determinados por su entorno. En el caso de los dobles enlaces y los anillos aromáticos, producen grandes efectos desprotectores o despantallantes en sus protones vinílicos y aromáticos respectivamente. En los derivados aromáticos, el campo magnético externo induce una corriente en el anillo aromático que se opone a dicho campo magnético. Como resultado, los protones aromáticos están despantallados y absorben a valores bajos del campo magnético aplicado. De ahí que la mayor parte de los protones aromáticos absorben en un rango de 7 y 8 delta. Por otro lado, los protones vinílicos de un alqueno están desprotegidos o apantallados por electrones pi. El movimiento de los electrones pi
genera un campo magnético inducido que se opone al campo magnético externo en la parte media del doble enlace. No obstante, los protones vinílicos están en la periferia de este campo, donde el campo inducido no se opone, sino que refuerza el campo externo. Como resultado de este efecto despantallante, la mayor parte de los protones vinílicos absorben entre un 5 y 6 delta. Funcionamiento del equipo. Como se observa, el espectrofotómetro de resonancia magnética nuclear consta de 4 partes. La primera es un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso. Segundo, un transmisor de radiofrecuencias capaz de emitir frecuencias precisas. Tercero, un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencia de la muestra. Y cuarto, un ordenador y un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de RMN. Para obtener un espectro de resonancia magnética se coloca una pequeña cantidad del compuesto orgánico disuelto en medio mililitro de disolvente en un tubo de vidrio largo, que se sitúa dentro del campo magnético del aparato. El tubo con la muestra se hace girar alrededor de su eje vertical. El campo magnético se mantiene constante mientras un breve impulso de radiación RF excita a todos los núcleos simultáneamente. Como el corto pulso de radiofrecuencia cubre un amplio rango de frecuencias, los protones individualmente absorben la radiación de frecuencia necesaria para entrar en resonancia. A medida que dichos núcleos vuelven a su posición inicial, emiten una radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre estados de spin. La intensidad de esta frecuencia disminuye con el tiempo a medida que todos los núcleos vuelven a su estado inicial. Por último, un ordenador recoge la intensidad respecto al tiempo y convierte dichos datos en intensidad respecto a frecuencia. Esto es lo que se conoce con el nombre de transformada de Führer. Un espectro como este puede registrarse en 2 segundos utilizando menos de 5 miligramos de muestra.